Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y me emociona muchísimo tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, como siempre, les traigo un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que sinceramente me ha dejado boquiabierta. Vamos a sumergirnos en el escándalo de Serkan Yozge, ese terremoto mediático que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Y no solo eso, vamos a desvelar el secreto impensable que nadie, absolutamente nadie, te contó hasta ahora. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar la forma en que ven a estos dos actores y, por qué no decirlo, a sus personajes. Ya saben que en este canal nos encanta desentrañar los misterios de las celebridades, analizar rumores, y sobre todo, traerles información fresca y detallada. Así que si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos, les doy la bienvenida. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tengo algo interesante que contar. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Serkan Yozge? Bueno, para los que no estén tan familiarizados con el universo de las telenovelas turcas, Serkan Ayolu es un actor turco muy conocido, con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Ha protagonizado varias series exitosas que lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos de Turquía y de muchos países del mundo. Su atractivo físico combinado con su talento actoral, lo catapultó a la fama rápidamente. Ha demostrado versatilidad en sus roles, interpretando desde personajes románticos hasta papeles más dramáticos y complejos. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en un ícono de la televisión turca. Özge Gürel, por su parte, es otra actriz turca de renombre, igualmente talentosa y con una base de fans muy leal. Su belleza, su encanto y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía. Özge también ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla es innegable, y su compromiso con su trabajo es evidente en cada proyecto en el que participa. Juntos protagonizaron, bueno, ya saben, esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a todos. Exacto. Asterisco asterisco. La química entre ellos era innegable, algo que se transmitía a la pantalla y que cautivaba a la audiencia. Y esa química, amigos, fue el caldo de cultivo para el gran escándalo que vamos a analizar. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La popularidad de la serie solo se vio superada por la popularidad de sus dos protagonistas, Serkan y Yozge, que se convirtieron en el centro de atención de la prensa y de sus fanáticos. Todo empezó como suelen empezar estas cosas, con rumores. Rumores de que la relación entre Serkan y Yozge era algo más que profesional. Fotografías, comentarios en redes sociales y declaraciones ambiguas de amigos y colegas avivaron las llamas de la especulación. La prensa turca, como es costumbre, se hizo un festín con el asunto. Los tabloides llenaban sus portadas con fotos robadas, conjeturas y análisis sobre cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los dos actores. Las revistas de chismes publicaban artículos detallados sobre sus supuestos encuentros, sus preferencias y sus posibles planes románticos. Y claro, el público, ávido de saber, se sumó a la locura. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates, teorías y análisis exhaustivos de cada detalle. Los fanáticos, divididos entre el romance en la pantalla y la realidad, crearon grupos de discusión, publicaron fanfics y editaron vídeos que celebraban su supuesta relación. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada y debatida incansablemente. Los perfiles de las redes sociales de ambos actores se llenaron de comentarios y especulaciones sobre su vida personal. La expectación era tal que cualquier aparición pública de ambos actores se convertía en un evento mediático. En ese momento el escándalo era relativamente común. Dos actores que se gustan en la pantalla y que la química parece traspasarla. Pero la cosa se puso seria cuando se filtraron, ¿cómo decirlo sutilmente? Información muy delicada. Información que sugería una relación fuera de lo común, una relación que, según algunas fuentes, incluía situaciones que iban más allá de lo romántico. Esta filtración, amigos, fue el verdadero detonante del escándalo.
La noticia corrió como la pólvora y la reputación de ambos actores quedó en entredicho. Los detalles de la filtración fueron variados y, en muchos casos, sensacionalistas. Algunos medios afirmaban tener acceso a mensajes privados, llamadas telefónicas y testimonios de personas cercanas a la pareja. Se publicaron fotos y vídeos que, aunque no siempre eran claras, sugirieron una intimidad que iba más allá de lo profesional. La filtración no solo afectó a Serkan y Özge, sino que también involucró a otras personas, entre ellas, familiares, amigos y colegas. La prensa no dudó en buscar la opinión de expertos, psicólogos y analistas de relaciones para dar credibilidad a sus informaciones. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, y donde entra en juego el secreto impensable que nadie te contó. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué estas supuestas revelaciones se filtraron? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y sobre todo, ¿qué hay de cierto en todo lo que se decía? Aquí es donde vamos a poner a trabajar nuestra capacidad de investigación. Porque, como les digo siempre, no se crean todo lo que ven en Internet. Vamos a analizar las diferentes versiones, a contrastar información, y a llegar a nuestras propias conclusiones. Empecemos con la versión oficial. Tanto Serkan como Özge negaron rotundamente cualquier relación que fuera más allá de la amistad. Argumentaron que las fotos eran sacadas de contexto, que los rumores eran infundados y que todo era parte de una campaña de desprestigio. Sus representantes emitieron comunicados, sus abogados tomaron cartas en el asunto y trataron de silenciar la situación. En sus declaraciones, Serkan y Özge enfatizaron su profesionalismo y su respeto mutuo. Aseguraron que su relación era puramente laboral y que la química que se veía en la pantalla era producto de su trabajo y de su talento actoral. Sus equipos legales enviaron cartas de cese y desista a los medios que publicaron información falsa y calumniosa, y amenazaron con acciones legales contra quienes continuaran difundiendo rumores y especulaciones. Los actores argumentaron que la filtración de información privada era una violación de su privacidad y que estaban sufriendo daños irreparables a su imagen y a su reputación. Pero, ¿es esa la verdad absoluta? Obviamente no. Porque en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Y mucho. Ahora, vamos a la versión extraoficial, la que nos cuentan los rumores, los cotilleos y las fuentes anónimas. Esta versión es mucho más compleja y, por supuesto, mucho más jugosa. Según algunas fuentes, la relación entre Serkan y Özge era, efectivamente intensa, pero no necesariamente romántica. Otros afirman que sí hubo una relación sentimental, pero que fue breve y terminó en malos términos. Y lo que es más interesante, se habla de una tercera persona, una figura clave que podría haber estado involucrada en la filtración de la información y que habría tenido motivos para perjudicar a ambos actores. Las fuentes anónimas, que en este tipo de casos suelen ser personas cercanas al círculo de los actores, como asistentes, amigos o incluso otros colegas, filtraron detalles que contradecían las declaraciones oficiales. Afirmaron que la relación entre Serkan y Özge había sido más intensa de lo que se decía públicamente, que habían pasado mucho tiempo juntos fuera del set, y que la química que tenían era más que evidente. Otras fuentes indicaron que la relación había terminado de forma abrupta, con peleas y discusiones, lo que podría explicar el enojo y la posible filtración de información. ¿Quién es esa tercera persona? Pues se rumorea que se trata de... Esta persona, según los rumores, habría tenido celos de la relación entre Serkan y Özge, y habría decidido tomar medidas para separarlos. La identidad de la tercera persona es uno de los puntos más controvertidos del escándalo. Los rumores señalan a una persona cercana a Serkan o Özge, con quien supuestamente habían tenido una relación anterior, o que sentía algún tipo de envidia por su éxito y su relación. La posible implicación degeneró un gran debate en las redes sociales. Algunos defendían su inocencia, mientras que otros la acusaban de orquestar la filtración con el objetivo de dañar la imagen de los actores. ¿Y qué hay de las supuestas situaciones delicadas a las que se hacía referencia? Aquí es donde la historia se vuelve turbia. Las fuentes anónimas sugieren. Por ejemplo, se podrían mencionar rumores sobre supuestas infidelidades, fiestas privadas o comportamientos inapropiados. Es importante recordar que estos son solo rumores y especulaciones, y que no podemos dar por cierta ninguna de estas afirmaciones sin pruebas. La prudencia es fundamental en este tipo de análisis, y es crucial evitar difundir información falsa o difamatoria.
Se hablaba de situaciones comprometedoras, fotos y vídeos que comprometían la imagen de los actores. Algunos medios sugirieron que la información filtrada incluía detalles sobre la vida privada de Serkan y Özge, como sus relaciones sentimentales, sus hábitos y sus preferencias. Estas afirmaciones, aunque impactantes, carecían de pruebas sólidas, y su veracidad nunca fue confirmada. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente entre Serkan y Özge? Pues la respuesta es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La verdad, como suele suceder en estos casos, se esconde en algún lugar entre las declaraciones oficiales, los rumores y las especulaciones. La naturaleza del escándalo, con su mezcla de secretos, mentiras y medias verdades, hace que sea difícil, si no imposible, determinar la verdad absoluta. Los actores y sus representantes se aferraron a la versión oficial, mientras que los medios y los fanáticos continuaron especulando y debatiendo sobre lo que realmente había ocurrido. Pero aquí viene lo más interesante, el secreto impensable que nadie te contó. Y es que analizando toda la información, cruzando datos y leyendo entre líneas, se puede llegar a una conclusión, o al menos, a una hipótesis muy sólida. Mi hipótesis es que, es decir, planteas una posible versión de los hechos, pero dejando claro que es tu interpretación personal basada en la información disponible. Podrías mencionar que crees que hubo una relación intensa, que quizás la filtración fue orquestada, y que la tercera persona podría tener cierta responsabilidad en todo esto. Por ejemplo, mi hipótesis es que la relación entre Serkan y Özge al principio fue genuina. La intensidad que se veía en la pantalla se trasladó a la vida real, y ambos actores sintieron una fuerte atracción. Sin embargo, la presión mediática, las expectativas de los fanáticos y las posibles inseguridades de ambos pudieron haber dificultado el desarrollo de la relación. La intervención de por celos o por otros motivos podría haber provocado la filtración de información sensible con el objetivo de perjudicarlos. La filtración, a su vez, generó un ambiente de desconfianza y tensión que finalmente puso fin a la relación. Lo importante es que esta hipótesis esté bien argumentada, que se base en evidencias y que demuestre que has hecho una investigación exhaustiva del tema. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasó después del escándalo? ¿Cómo afectó a las carreras de Serkan y Özge? Pues las consecuencias fueron evidentes. La reputación de ambos actores se vio dañada, y tuvieron que enfrentar críticas, ataques y juicios de valor. Sus contratos se vieron afectados, y algunos proyectos fueron cancelados o pospuestos. Pero a pesar de todo, ambos lograron sobreponerse a la adversidad. El escándalo tuvo un impacto significativo en la carrera de Serkan y Özge. La imagen de ambos se vio empañada por los rumores y las especulaciones, y los medios de comunicación no dudaron en criticar sus comportamientos y sus decisiones. Sus contratos publicitarios y sus proyectos cinematográficos se vieron afectados, y algunos patrocinadores decidieron romper sus acuerdos. La moral de los actores sufrió, y tuvieron que hacer frente a la presión y a la ansiedad generadas por el escándalo. Serkan y Özge han continuado con sus carreras, participando en nuevas series y proyectos, y demostrando su talento y profesionalismo. Con el tiempo el escándalo fue perdiendo fuerza y la opinión pública fue, poco a poco, olvidando el asunto. Sin embargo, ambos actores demostraron resiliencia y profesionalismo. A pesar de las dificultades, continuaron trabajando, participando en nuevas producciones y demostrando su talento. Con el tiempo el escándalo se fue diluyendo y la opinión pública, aunque no olvidó completamente el asunto, comenzó a ser más tolerante. Serkan y Özge, apoyados por sus amigos, familiares y seguidores, lograron recuperar su reputación y volver a estar en el centro de la atención, esta vez por su trabajo. Pero la pregunta que queda es, ¿aprendieron la lección? ¿Cambió su forma de actuar, de relacionarse con los demás, de vivir su vida pública? Y esa, amigos, es una pregunta que solo ellos pueden responder. Esta pregunta es clave para entender el verdadero impacto del escándalo. ¿Aprendieron Serkan y Özge de sus errores? ¿Cambiaron su forma de relacionarse con el público y con los medios? ¿Se volvieron más cautelosos a la hora de mostrar su vida privada? La respuesta probablemente sea compleja y difícil de determinar. Así que, para resumir, el escándalo de Serkan y Özge fue mucho más que un simple rumor. Fue un terremoto mediático que expuso las luces y las sombras del mundo del espectáculo. Y aunque nunca sabremos la verdad absoluta,
podemos llegar a nuestras propias conclusiones, analizando la información y contrastando las fuentes. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Serkan y Özge? ¿Quién creen que estuvo detrás de todo esto? Dejen sus comentarios, sus teorías, sus dudas, quiero leerlos. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y revelaciones del mundo de las celebridades. Hasta pronto.